Me he dado cuenta de algo que nadie te dice. A veces, la humillación no viene de un desconocido, sino de quien más amas, de la misma persona que acunaste en tus brazos. Yo viví eso. Vi como una nieta, a la que le enseñé a amar con el corazón, me avergonzaba en el día de su boda. Es un dolor que te quiebra por dentro, pero que también te puede enseñar una verdad que nadie te dice. Imaginen que han dedicado toda su vida a cuidar a alguien, a tejer sueños y a entregar cariño incondicionalmente, y, en el momento de mayor felicidad de esa misma persona te pide que te apartes, que te escondas. Ese fue mi amanecer el día de la boda de mi nieta, cuando una simple frase me hizo entender que mi amor y mi cariño eran una vergüenza para ella. Hoy les voy a mostrar cómo, con un simple abrazo, transformé un momento de dolor en una lección de vida. Cada segundo importa, y si ignoras esta lección, corres el riesgo de permitir que la opinión de los demás sea más importante que tú. Felicidad. Quédate conmigo hasta el final y descubre cómo una abuela, humillada por su propia familia, encontró la fuerza para demostrar que la humildad nunca es una vergüenza. Nunca imaginarán lo que sucedió después de ese abrazo, y cómo una madre fría y calculadora se enfrentó a la verdad. Yo soy Dolores Fuentes, aunque todos en el barrio me llaman Doña Dolores. Tengo 75 años y he pasado la mayor parte de mi vida frente a una máquina de coser, transformando retales de tela en vestidos que parecían sacados de un sueño. En Sevilla, mi nombre corría de boca en boca entre novias, madres orgullosas y niñas que querían brillar en sus comuniones. Fui madre soltera, Lucía, mi única hija, creció viendo cómo mis manos no descansaban ni un día para que nunca le faltara nada. Mi orgullo más grande, sin embargo, llegó años después, Sofía, mi nieta. A ella no solo la cuidé, la arrullé, la curé de fiebres y le conté historias hasta que se quedaba dormida con la cabeza en mi regazo. Recuerdo que, cuando era pequeña, Sofía solía correr hacia mí con esos brazos delgados y suaves, gritando «Abuela, abuela», como si yo fuera el refugio más seguro del mundo. Le hacía trenzas antes de ir al colegio y cosía vestidos para sus funciones escolares. Incluso, a veces, le bordaba mensajes secretos en los bolsillos, pequeñas frases de amor que ella encontraba por casualidad y que le sacaban una sonrisa. Pero los últimos años no fueron iguales. Desde que entró en la universidad y empezó a salir con gente importante, se volvió más distante. Lucía, su madre, nunca ayudó, siempre me miró como si mi cariño fuera un exceso y mi ternura, una debilidad que había que corregir. La mañana de su boda amaneció clara, con un sol suave que acariciaba las fachadas blancas del barrio. Yo me levanté antes del alba, como en los días de trabajo, y me puse un vestido que yo misma había confeccionado meses atrás, especialmente para esta ocasión. Era de un azul profundo, con encajes discretos en las mangas y un pequeño broche que perteneció a mi madre. Quería que Sofía me viera radiante, que supiera que ese día también era importante para mí, no solo para ella. Llegué temprano a la casa donde se preparaba. Había un bullicio encantador, peluqueros, maquilladores, primos entrando y saliendo. Esperé pacientemente en el pasillo hasta que Sofía estuvo lista para vestirse. Cuando la vi, sentí un nudo en la garganta. Llevaba un vestido de encaje blanco que parecía flotar, y por un momento, creí ver a aquella niña que me pedía trenzas y canciones. Me acerqué despacio, con los brazos abiertos, queriendo darle un abrazo que sellara toda una vida de amor. Pero ella dio un paso atrás. Me miró a los ojos y, con una voz tan baja que solo yo pude escuchar, dijo: «Abuela, por favor, no me abraces delante de los invitados. Es que la ceremonia es muy elegante y no quiero que se sienta humillada». Sentí como si me arrancaran algo del pecho. No entendí bien si estaba hablando de mí o de ella, pero en cualquiera de los dos casos, dolía. En ese instante, giré la cabeza y vi a Lucía, apoyada en el marco de la puerta, asintiendo con una media sonrisa. Ese gesto me lo dijo todo, no era un arranque espontáneo de Sofía, era una semilla que su madre había plantado hace tiempo. Tragué saliva y forcé una sonrisa, porque en una boda no se llora por motivos equivocados, pero dentro de mí la herida ya estaba abierta. Me quedé allí, de pie, sintiendo que el aire en la habitación se volvía pesado. Sofía evitó mi mirada mientras una amiga la ayudaba a acomodar el velo. Yo pensaba en todos los momentos que habíamos compartido, en cómo la había protegido de cualquier tristeza cuando era pequeña. Y ahora, ella misma se encargaba de empujarme lejos, como si el amor que yo le daba pudiera avergonzarla. Salí del cuarto despacio, con la excusa de que debía ir al baño. Caminé por el pasillo alfombrado sintiendo que mis pasos eran más pesados que nunca. Afuera, en el patio, las flores y las guirnaldas parecían burlarse de mí con su alegría. Me pregunté qué había hecho mal para merecer ese rechazo en un día que, hasta esa mañana, yo había esperado con el corazón lleno de ilusión. Me senté en un banco del patio, tratando de recomponerme. Los invitados comenzaban a llegar, y el sonido de las conversaciones y risas llenaba el aire.
Yo sonreía de forma automática cuando alguien me saludaba, pero por dentro sentía un peso difícil de describir. No era solo tristeza, era una mezcla de vergüenza, desilusión y una punzada de soledad que se clavaba como aguja fina. Mientras observaba la entrada, vi llegar al padrino de la boda, don Manuel, un hombre alto, de cabello plateado y una mirada cálida. Era amigo de la familia desde hacía años y siempre me había tratado con un respeto sencillo, sin pretensiones. Cuando me vio, me saludó con un apretón de manos y una sonrisa genuina, de esas que te hacen sentir que todavía hay personas que te ven de verdad. Decidí levantarme y caminar un poco para despejar mi mente. El jardín estaba impecable, con bugambillas rosadas y blancas cayendo sobre los muros encalados, y un aroma a azahar que se mezclaba con el perfume caro de las invitadas. Trataba de distraerme con esos detalles, pero la escena en el cuarto de Sofía se repetía una y otra vez en mi cabeza, como una película que no se puede detener. Entré en la iglesia cuando todos empezaban a tomar asiento. La música suave del cuarteto de cuerdas llenaba el espacio, y las luces doradas de las velas daban un brillo especial a las paredes antiguas. Me senté en una de las filas traseras, sin querer llamar la atención. No podía evitar pensar que ese lugar, tan lleno de amor y promesas, estaba presenciando una de las heridas más profundas de mi vida. Cuando Sofía apareció en la entrada, todos se levantaron. Estaba radiante, y por un momento, sentí orgullo. A pesar del dolor, seguía siendo mi nieta, la niña que alguna vez corrió a mis brazos buscando refugio. Caminó hacia el altar, tomada del brazo de Lucía, y yo noté cómo su mirada evitaba encontrarse con la mía. El sacerdote comenzó la ceremonia, y yo trataba de concentrarme en las palabras, pero mi mente seguía atrapada en lo que había pasado horas antes. Fue entonces cuando, en un instante de lucidez, me di cuenta de algo: no podía dejar que mi último recuerdo de este día fuera esa humillación. Tenía que dejarle a Sofía una imagen distinta, una que le recordara quién soy y lo que significa el amor verdadero. La oportunidad llegó durante el intercambio de votos. La música comenzó a sonar, y mientras todos miraban hacia la pareja, yo me puse de pie con calma. Caminé hacia el pasillo central, sintiendo como algunas miradas se posaban en mí. No me importó. Busqué con la vista a don Manuel, que estaba sentado en la segunda fila, y avancé hacia él. Cuando llegué a su lado, lo abracé con una ternura que no buscaba disimulo. Sentí como él me devolvía el abrazo con fuerza, y por un segundo, el ruido de la iglesia desapareció. No miré a Lucía, mis ojos buscaron a Sofía. La vi, sorprendida, mirándome con un gesto que mezclaba desconcierto y algo más que no supe descifrar. Sentí como el silencio en la iglesia se volvió más denso, como si todos se preguntaran por qué me había levantado en medio de una ceremonia tan solemne. Pero yo no estaba ahí para seguir el guión que otros habían escrito, estaba ahí para recordarle a mi nieta, y quizá a mí misma, que el afecto no es una vergüenza. Apreté con suavidad los hombros de don Manuel antes de separarme. Él me sonrió, como si entendiera algo que nadie más en ese lugar estaba entendiendo. Ese gesto me dio la fuerza para seguir en pie, sin bajar la mirada, a pesar de sentir cómo la desaprobación de Lucía se clavaba en mi espalda como un puñal helado. Regresé a mi asiento despacio, consciente de cada paso y de cada mirada. Algunas personas sonrieron con ternura, otras me miraron con extrañeza, como si no supieran qué pensar de esa escena inesperada. Me senté con la espalda erguida, y en mi interior sentí un pequeño alivio, una chispa de dignidad que no había sentido desde que llegué esa mañana. No había hecho nada escandaloso, nada que pudiera avergonzar a nadie, al contrario, había demostrado que el cariño sincero es elegante por sí mismo, sin importar los trajes ni las etiquetas. El resto de la ceremonia lo observé con un corazón dividido. Por un lado, me dolía el distanciamiento de Sofía, esa barrera invisible que parecía haberse levantado entre nosotras y que no sabía si alguna vez podríamos derribar. Por otro, sentía un extraño orgullo de haberme mantenido fiel a mí misma, de no haberme escondido detrás de una sonrisa hueca. Cuando el sacerdote pronunció el "pueden besar a la novia", la iglesia estalló en aplausos, pero yo solo pude pensar en que mi propia celebración, la que yo había imaginado durante años, se había reducido a unos segundos de contacto sincero con alguien que me respetaba. Al salir de la iglesia, la luz del mediodía me cegó un poco. Los invitados se agrupaban para las fotos, y yo me mantuve al margen, observando desde una esquina. Notaba como algunos me buscaban con la mirada, quizá por curiosidad, quizá por simpatía, pero no me moví. Quería ver cómo Sofía interactuaba con los demás, cómo se comportaba ahora que estaba oficialmente casada. Y, en cierto momento, nuestros ojos se encontraron. Fue un instante breve, pero suficiente para que yo notara en su expresión una pizca de duda, como si algo en lo que había creído hasta esa mañana empezara a tambalearse. Lucía, en cambio, no perdió el tiempo.
Caminó hacia mí con ese paso rápido que siempre usaba cuando venía dispuesta a decir algo cortante. No era momento para tus demostraciones, murmuró con una voz tan fría que podría haber congelado el aire entre nosotras. Yo respiré hondo, evitando caer en su juego, y le respondí con calma: el amor nunca es un error, Lucía. Algún día lo entenderás, o quizá no. Ella frunció el ceño y se alejó sin decir más, como si mis palabras fueran un idioma que no estaba dispuesta a aprender. Después vinieron las fotos oficiales, las risas y el champán. Yo participé lo justo, saludando a quienes se acercaban y respondiendo con cortesía, pero sin forzar sonrisas que no sentía. En un momento, don Manuel se acercó con una copa de vino y me dijo en voz baja: ese abrazo fue lo más auténtico que he visto en todo el día. Sus palabras me acompañaron como un pequeño escudo, protegiéndome de la frialdad que emanaba de mi propia familia. La recepción se llevó a cabo en un salón elegante, con techos altos y lámparas de cristal que colgaban como cascadas de luz. Las mesas estaban decoradas con centros de flores blancas y doradas, y los camareros se movían como una coreografía bien ensayada. Yo me senté en una mesa lateral, desde donde podía ver todo sin ser el centro de atención. Y ahí, observando a la distancia, comprendí que no necesitaba que todo el mundo me aprobara, bastaba con saber que yo había actuado de acuerdo con lo que siempre he sido. Sin embargo, no voy a mentir, ver a Sofía riendo con sus amigos, sin acercarse a mí ni una sola vez en la primera hora de la recepción, me dolía como una espina que no deja de rozar la piel. Me preguntaba si algún día entendería que no hay momentos apropiados para el cariño verdadero, que el amor familiar no se esconde como una mancha de vergüenza. Y aunque ese día no parecía ser el momento de que ella lo entendiera, yo sabía que la semilla ya estaba plantada, igual que un abrazo puede quedarse grabado en la memoria mucho tiempo después de haber terminado. Pasada la primera hora de la recepción, decidí levantarme para estirar las piernas. Caminé lentamente entre las mesas, saludando a algún conocido, pero sin detenerme demasiado. Quería acercarme a la mesa principal, no para interrumpir, sino para observar a Sofía de cerca. Cuando llegué, me quedé a unos metros, lo suficiente para escuchar las conversaciones sin que notaran mi presencia. Ella reía, pero había algo en sus gestos, una risa un poco forzada, como si estuviera interpretando un papel. Me pregunté si en algún momento de la noche se permitiría ser ella misma. El menú comenzó a servirse y yo volví a mi mesa, acompañada por dos vecinas del barrio que me habían invitado a sentarme con ellas. Intentaban animarme con charlas triviales, recordando viejos tiempos en la calle donde vivíamos. Agradecí el esfuerzo, pero mi mente no dejaba de viajar al pasado, a los cumpleaños de Sofía donde yo era la primera en llegar con una tarta casera y un vestido nuevo para ella. Entonces, no había filtros ni miedo al que dirán. En esos días, un abrazo mío era su manera de sentirse en casa. La música comenzó a subir de volumen después del segundo plato, y un presentador anunció el primer baile de los recién casados. Todos se agolparon cerca de la pista para mirar. Yo me quedé atrás, observando cómo Sofía se movía con gracia en brazos de su nuevo esposo. De pronto, nuestras miradas se cruzaron otra vez. No fue un vistazo rápido, esta vez, ella sostuvo mi mirada durante varios segundos. No sonrió, pero tampoco la apartó. Fue como si estuviera buscando algo en mis ojos, alguna señal que no pudiera encontrar en otro lugar. Después del baile, comenzaron a circular las copas de cava y el ambiente se volvió más relajado. Fue en ese momento cuando don Manuel volvió a acercarse, esta vez con un gesto cómplice. Sé que hoy no es fácil para ti, Dolores, dijo, bajando la voz. Pero te aseguro que ese abrazo no pasó desapercibido, no para ella. Lo miré sin entender del todo. ¿Qué quieres decir?, pregunté. Él sonrió, encogiéndose de hombros. Dale tiempo. A veces, las semillas más importantes crecen en silencio. Su comentario me dejó pensativa durante un buen rato. Observé cómo Sofía pasaba de mesa en mesa, saludando y recibiendo felicitaciones, pero de vez en cuando lanzaba una mirada fugaz hacia mí. Era como si quisiera acercarse, pero algo, o alguien, se lo impidiera. Y yo sabía perfectamente quién podía ser ese alguien. Lucía estaba a su lado la mayor parte del tiempo, como una sombra que marcaba el ritmo de sus movimientos y las palabras que debía decir. Cuando llegó el momento del brindis, el padre del novio y Lucía tomaron la palabra. Ella habló con un tono que me resultaba familiar, educado pero frío, lleno de frases hechas que sonaban huecas. Mencionó a la familia, a la unión, a los valores, pero ni una sola vez pronunció mi nombre. No me sorprendió, pero aún así, dolió. Sentí que intentaba borrarme de la historia de Sofía como si yo nunca hubiera sido parte de su vida. Después del brindis, algunos invitados comenzaron a irse. Yo pensaba en hacer lo mismo, retirarme antes de que el peso emocional se volviera insoportable. Pero algo me detuvo.
Vi a Sofía apartarse de la multitud y salir al jardín. No lo pensé 2 veces, me levanté y la seguí a paso lento, sin que me viera. El aire nocturno estaba fresco y olía a jazmín. Ella estaba de espaldas, mirando las luces de la ciudad a lo lejos, con los brazos cruzados. Me acerqué despacio, hasta quedar a pocos metros. «Sofía», dije en voz baja. Ella se giró, sorprendida, como si no esperara encontrarme ahí. Por un momento, no dijo nada. Solo me miró con una mezcla de incomodidad y algo que no supe descifrar. Entonces, con un hilo de voz, murmuró: «Abuela, lo siento». La palabra, «lo siento», quedó flotando en el aire, como si no supiera a dónde ir. Me quedé quieta, observando cómo Sofía bajaba la mirada, incapaz de sostener mis ojos por más de un segundo. Sentí que, por primera vez en todo el día, la barrera que nos separaba comenzaba a resquebrajarse, aunque fuera apenas una grieta. «¿Por qué, Sofía?», pregunté con calma, no para reprochar, sino para entender. Ella respiró hondo, como si estuviera reuniendo el valor para responder, y dijo: «No quería que la gente pensara que no sé comportarme en un evento así. Mamá me dijo que era mejor mantener las formas». Sus palabras fueron un puñal que se hundió despacio. No por la mención a Lucía, eso ya lo sabía, sino por la confirmación de que mi nieta, la misma que una vez me dijo que yo era su persona favorita en el mundo, había sentido que debía esconder nuestro vínculo para encajar en un molde ajeno. «Sofía, cariño, el amor no necesita formas. El respeto tampoco. Lo que te enseñé no se borra porque lleves un vestido caro o porque estés en un salón elegante», respondí, sintiendo como mi voz temblaba pero sin perder firmeza. Ella levantó la vista, y en sus ojos vi algo que no había visto en toda la mañana: culpa. No una culpa superficial, de esas que se dicen para salir del paso, sino un peso real, como si recién entonces comprendiera la magnitud de lo que había hecho. «Abuela, cuando te vi abrazar a don Manuel, no sé, algo se me removió por dentro. Era como si me recordaras lo que significa sentir de verdad». Y me di cuenta de que lo estaba cambiando por nada. Guardé silencio unos segundos, dejando que sus palabras se asentaran. Podría haberle dicho muchas cosas: que me había dolido, que me había decepcionado, que me había hecho sentir invisible. Pero no quería que aquella conversación se convirtiera en un juicio. «Nunca es tarde para recordar quién eres», murmuré, acercándome y poniéndole una mano en el brazo. Ella no se apartó. Era un gesto mínimo, pero después de la distancia de ese día, sentí que era un puente. «Sofía», suspiró, como si estuviera soltando una carga. «Mamá nunca entendió, nunca quiso entender, que tú fuiste quien me enseñó a querer. Pero yo sí lo sé. Y me siento mal por haberte tratado así hoy». Sus ojos brillaban, y aunque no derramó lágrimas, su voz tenía ese quiebre que solo aparece cuando algo te duele de verdad. Yo le acaricié la mejilla, y por un momento fue como si el tiempo retrocediera, como si otra vez tuviera a la niña que me pedía que no me fuera a dormir sin contarle un cuento. «No te voy a mentir, Sofía. Me dolió mucho. Pero más me dolería que olvidaras lo que significa un abrazo sincero. No importa lo que digan los demás. Y si un día, en medio de tu vida, alguien te hace sentir que el amor es algo para esconder, acuérdate de lo que pasó hoy», le dije, y esta vez sí, la abracé. No me importaba si alguien nos veía, ese momento era nuestro. Ella me abrazó de vuelta, fuerte, como si quisiera compensar todas las veces que no lo hizo. Sentí su perfume mezclarse con el mío, y por un instante pensé que quizá este día, con todo su dolor, también podía ser un comienzo. No un regreso a lo que éramos antes, porque las heridas dejan cicatriz, pero sí un punto de partida para algo más honesto, más consciente. Cuando nos separamos, Sofía me tomó de la mano y dijo: «Ven, quiero que estés conmigo en las fotos». Y así, con ese gesto sencillo, me llevó de vuelta al salón. Lucía nos vio entrar juntas, y su expresión cambió apenas un segundo, lo suficiente para que yo supiera que había entendido que la distancia que había sembrado no iba a durar para siempre. Cuando volvimos al salón, noté un ligero murmullo entre algunos invitados. No sé si era por nuestra entrada de la mano o porque alguien había comentado lo que pasó en el jardín. Lo cierto es que las miradas eran diferentes, menos curiosas y más cálidas. Sofía no soltó mi mano, y esa sola decisión tenía un peso que ella, quizá, todavía no medía del todo. Me llevó hasta la mesa principal, hizo un hueco a su lado y me invitó a sentarme. Yo dudé unos segundos, consciente de que Lucía estaba justo enfrente, pero acepté. Ese gesto, en medio de toda la etiqueta y las formalidades, fue un acto público que decía más que cualquier brindis. Lucía mantuvo una sonrisa tensa, pero sus ojos hablaban otro idioma: incomodidad, molestia, quizá hasta rabia contenida. No dije nada, preferí concentrarme en el hecho de que mi nieta había elegido, al menos por ese momento,
tenerme cerca. Durante la siguiente media hora, Sofía me presentó a varias personas, recordando anécdotas de cuando era niña, incluso riéndose de cómo yo le cosía vestidos más bonitos que los de las tiendas. Era como si, poco a poco, recuperara la libertad de mostrar quién era sin miedo al juicio ajeno. En un momento, el fotógrafo oficial se acercó para organizar las fotos familiares. Sofía insistió en que yo estuviera en las centrales, no en un costado como había ocurrido al inicio de la recepción. Sentí el brazo de ella rodear mi cintura mientras posábamos, y aunque yo no soy de dar demasiada importancia a las imágenes, ese instante me pareció un símbolo. Un retrato que, con el tiempo, podría recordarle que el amor verdadero siempre estuvo ahí, incluso cuando lo quiso ocultar. El resto de la tarde transcurrió con un aire distinto para mí. Ya no estaba en una esquina observando desde lejos, participaba, conversaba, brindaba. Algunos invitados se acercaron para decirme que les había conmovido verme entrar con Sofía de la mano. No entré en detalles, pero agradecí con sinceridad. Me di cuenta de que, a veces, no es necesario explicar cada herida, basta con mostrar la forma en que decide seguir adelante. Hacia el final de la recepción, cuando la música empezó a bajar de volumen y las despedidas se multiplicaban, Sofía me abrazó otra vez. Gracias por quedarte, abuela. Y gracias por no rendirte conmigo, dijo, mirándome a los ojos. Yo le respondí con una sonrisa y una frase que había usado cientos de veces en su infancia, siempre. Estaré donde tú me busques, aunque sea lejos de la gente. Ella asintió, como si reconociera que esa promesa todavía estaba intacta. Lucía, en cambio, se despidió con un beso rápido en la mejilla y un «hasta luego», que sonó más a obligación que a afecto. No me dolió tanto como otras veces, quizá porque ese día me había dado cuenta de que su manera de ver el mundo no tenía por qué definir mi lugar en la vida de Sofía. Había batallas que no podía ganar, pero también victorias que no necesitaban que ella estuviera de acuerdo. Cuando me despedí de don Manuel, él me apretó la mano y dijo: «Hoy hiciste más que asistir a una boda, Dolores. Hoy recordaste a todos que lo importante no se compra ni se etiqueta». Su frase me acompañó mientras salía del salón, con el sonido de las risas y la música desvaneciéndose detrás de mí. Sentí que, a pesar de todo, me llevaba un pequeño triunfo en el corazón. Esa noche, al llegar a casa, me quité el vestido azul y lo colgué con cuidado. Me miré en el espejo y vi a una mujer cansada, sí, pero también a alguien que había defendido su manera de querer. Y supe que, si alguna vez Sofía llegaba a sentir que el mundo la obligaba a esconder sus sentimientos, ese recuerdo, el abrazo, la mano tomada, las fotos juntas, estaría ahí para recordarle que el amor, cuando es verdadero, no se humilla. A la mañana siguiente, el silencio de mi casa se sentía diferente. No era la quietud habitual de mis días de jubilada, sino una calma que parecía pedirme que me sentara y pensara en lo que había pasado. Me preparé un café y lo llevé a la mesa junto a la ventana, desde donde siempre veo la calle despertar. Mientras el vapor subía de la taza, repasé cada momento de la boda, la frase de Sofía, la aprobación silenciosa de Lucía, mi abrazo a don Manuel, y esa conversación en el jardín que había cambiado el rumbo del día. Me di cuenta de que, por mucho que me doliera, la herida de la mañana anterior no se borraba con un par de gestos de reconciliación. Las palabras de Sofía seguirían ahí, como una mancha en un mantel blanco. Pero también estaba claro que yo no podía quedarme anclada en el dolor. Si quería que nuestra relación creciera de nuevo, tenía que regarla con paciencia, no con reproches. Y eso significaba no darle a Lucía más espacio para envenenar el vínculo que me unía a mi nieta. Mientras lavaba la taza, pensé en todas las veces que había callado para evitar discusiones con mi hija. Esa estrategia me había servido para mantener cierta paz superficial, pero el precio había sido alto. Permití que Sofía escuchara una sola versión de las cosas. Y ahora, después de lo que vi y oí, tenía claro que debía encontrar maneras de acercarme a ella sin que Lucía pudiera interponerse. No se trataba de conspirar, sino de recuperar espacios genuinos donde pudiéramos ser nosotras mismas. Tomé una libreta y comencé a escribir ideas. No eran grandes planes, sino pequeños pasos: invitarla a tomar café algún día entre semana, mandarle fotos antiguas con anécdotas, llamarla en fechas que no fueran obligatorias, como cumpleaños o Navidad. Sabía que no podía esperar que todo cambiara de un día para otro, pero también sabía que un hilo constante de afecto, por fino que fuera, podía resistir muchas tormentas. Recordé también las palabras de don Manuel. Esa frase sobre cómo lo importante no se compra ni se etiqueta me resonaba como una advertencia y una promesa al mismo tiempo. Quizás Sofía necesitaba ver, no solo oír, que la forma en que yo vivo y doy cariño no depende de modas ni de opiniones ajenas. Que mi amor no es algo que se apaga porque alguien lo considera poco elegante.
Y eso significaba que yo misma debía mantenerme firme en ser quien soy, incluso cuando el ambiente social intentara empujarme hacia otra dirección. Por la tarde, mientras cosía el dobladillo de una falda, un trabajo pequeño que me habían encargado, pensé en enviarle un mensaje a Sofía. Algo simple, sin peso emocional excesivo, pero que dejara claro que yo estaba presente. Escribí: espero que hayas descansado, mi niña. Te dejo un abrazo grande y todo mi cariño. Dudé unos segundos antes de enviarlo, temiendo que no respondiera, pero lo hice. Para mi sorpresa, unos minutos después recibí un gracias, abuela. Te quiero mucho. Y esas 4 palabras me hicieron sonreír más que cualquier foto de boda. Esa noche, me acosté con una sensación extraña, mezcla de alivio y prudencia. Sabía que las cosas no estaban resueltas, que la influencia de Lucía seguiría ahí, como una sombra. Pero también sabía que algo se había movido en Sofía, y que yo había puesto una semilla. Mi tarea, a partir de ahora, sería cuidarla con constancia y sin prisa, como quien sabe que las flores más resistentes son las que crecen despacio. Antes de dormir, abrí la caja donde guardo mis fotos favoritas. Escogí una de Sofía con 5 años, vestida con un traje de gitana que yo le había hecho para la feria. Tenía los ojos llenos de luz y las manos aferradas a las mías. La miré largo rato y, en silencio, le prometí que nunca dejaría que la vergüenza ajena le robara la certeza de que siempre había sido, y sería, profundamente amada. Las semanas posteriores a la boda transcurrieron con un ritmo tranquilo, pero yo me mantenía atenta a cualquier oportunidad de acercarme a Sofía. No quería invadir su vida de recién casada, pero tampoco quería que la distancia se instalara de nuevo como algo natural. La primera ocasión llegó cuando vi en el periódico que en el Centro Cultural de Sevilla habría una exposición de trajes tradicionales. Sabía que Sofía siempre había sentido curiosidad por mi trabajo como costurera, así que le envié un mensaje preguntándole si le gustaría acompañarme. Para mi sorpresa, respondió casi de inmediato: sí, abuela, me encantaría. ¿Cuándo vamos? El día de la exposición, la vi llegar con un vestido sencillo y una sonrisa tímida. Caminamos entre los maniquíes adornados con volantes y bordados, y le conté las historias detrás de algunos diseños. Le mostré cómo ciertas puntadas antiguas tenían nombres curiosos y cómo, en mis años de juventud, las modistas competíamos casi en secreto por quien lograba el dobladillo más limpio. Sofía escuchaba con atención, como si esas anécdotas fueran pequeñas llaves que abrían una parte de mi vida que no conocía del todo. Después de la exposición, la invité a tomar un café en una terraza cercana. Hablamos de cosas simples, recetas, ferias, algún chisme del barrio. No mencionamos la boda, y creo que eso fue lo que hizo que la conversación fluyera sin tensión. Era como si, al dejar de lado el momento doloroso, estuviéramos construyendo un puente nuevo, hecho de momentos pequeños pero genuinos. Me fui a casa con la sensación de que había recuperado algo, aunque fuera una esquina del lazo que habíamos perdido. Durante ese mes, repetimos esos encuentros en otras formas: un paseo por el Parque de María Luisa, una tarde de compras en la calle Sierpes, incluso una visita rápida a mi casa para enseñarle un vestido en el que estaba trabajando para una vecina. Cada vez que venía, le preparaba algo que le gustaba de niña: buñuelos de viento, croquetas caseras, o ese chocolate espeso que solíamos tomar en invierno. No lo decía en voz alta, pero esas recetas eran mi manera de recordarle quiénes éramos antes de que las opiniones de otros se interpusieran. Una tarde, mientras tomábamos té, me confesó algo que me sorprendió. Abuela, después de la boda, pensé mucho en lo que pasó. Me dio vergüenza lo que te dije. No sé en qué estaba pensando. Supongo que quería complacer a mamá, pero ahora veo que eso me costaba demasiado. Su sinceridad me emocionó, pero traté de no mostrarlo demasiado. Todos cometemos errores, Sofía. Lo importante es aprender y no repetirlos, le respondí, intentando que entendiera que no estaba ahí para juzgarla, sino para apoyarla. Su relación con Lucía seguía siendo la misma de siempre, y yo lo sabía. No esperaba que mi hija cambiara de la noche a la mañana. Pero notaba que Sofía empezaba a separar, poco a poco, lo que pensaba por sí misma de lo que su madre le decía. Era como ver una planta buscar la luz por su cuenta, incluso cuando alguien intentaba mantenerla en la sombra. Y yo me sentía agradecida de ser, al menos, una parte de esa luz. Un día, decidí regalarle algo especial. Saqué del armario una caja donde guardaba retales de tela que habían pertenecido a vestidos importantes que confeccioné. Corté pedazos de varios y cosí una pequeña manta, cada cuadro con un color y una historia distinta. Cuando se la di, Sofía pasó los dedos por las costuras y sonrió. Es como un pedazo de tu vida, abuela. Es un pedazo de la nuestra, le respondí. Ese momento, simple y silencioso, me confirmó que el camino que había elegido, poco ruido, mucho amor, estaba funcionando.
Al llegar a casa después de ese encuentro, me senté en mi sillón y pensé que tal vez la vida se trataba de eso, no de ganar discusiones ni de demostrar quién tiene la razón, sino de dejar señales claras de quién eres para que los que amas las encuentren cuando las necesiten. Y yo estaba dejando esas señales para Sofía, una a una, con la esperanza de que, el día que las busque, sepa que siempre ha tenido un lugar donde pertenece. Pasaron algunos meses y ya estábamos en pleno otoño. Sevilla había cambiado su luz, los días eran más cortos y el aire más fresco, pero las calles seguían vivas con ese murmullo alegre que nunca desaparece. Yo seguía con mis rutinas, coser para algunas vecinas, cuidar mis plantas y, sobre todo, encontrar momentos para ver a Sofía. Aunque nuestras reuniones no siempre eran largas, cada una tenía un peso especial. A veces era solo un café rápido, otras un paseo por el mercado, pero siempre quedaba la sensación de que algo se estaba fortaleciendo entre nosotras. Un jueves por la tarde, recibí un mensaje inesperado: «Abuela, ¿estás libre este sábado? Quiero que vengas a una comida que estamos organizando en casa». No. Era su cumpleaños, ni ninguna fecha especial, así que me sorprendió. Le respondí que sí, y pregunté si quería que llevara algo. «Solo a ti», contestó. Esa frase me dejó con una mezcla de alegría y curiosidad. Hacía mucho que nadie me invitaba sin que hubiera un motivo formal detrás. El sábado llegó y me puse un vestido sencillo, pero arreglado, con un pañuelo de seda que Sofía siempre había dicho que me quedaba bien. Caminé hasta su casa, que estaba decorada con calabazas y flores secas, un toque otoñal que le daba calidez. Al entrar, me recibió con un abrazo fuerte, sin reservas, justo en la puerta. Esa sola acción ya valía el viaje. «Quiero que conozcas a algunos amigos del trabajo», me dijo, y me llevó al comedor donde había una mesa larga, llena de platos caseros. Mientras me presentaba, noté algo distinto en su forma de hablar de mí. No solo me llamó mi abuela, sino que agregó: «la mujer que me enseñó a cocinar croquetas y a no avergonzarme nunca de mostrar cariño». La frase quedó en el aire y vi como algunos de sus amigos sonreían, como si esa declaración dijera más de ella que cualquier otra presentación. Me senté en la mesa sintiendo un calor en el pecho que hacía tiempo no experimentaba. La comida fue animada, llena de conversaciones cruzadas y risas. Sofía se aseguraba de incluirme en cada charla, preguntándome por recetas, historias del barrio y hasta consejos para coser un dobladillo. Yo respondía con naturalidad, disfrutando de ese lugar que, sin pedírselo, ella me estaba devolviendo. En un momento, uno de sus amigos dijo: «Ahora entiendo de dónde te viene ese carácter tan acogedor, Sofía». Ella sonrió y me tomó la mano debajo de la mesa, apretándola suavemente. Lucía no estaba presente, y eso, de alguna forma, también ayudaba. No había sombras ni miradas desaprobatorias. Era solo Sofía y yo, rodeadas de gente que no juzgaba la manera en que nos mostrábamos afecto. Pensé que, quizás, ella necesitaba estos espacios para recordar que el cariño no tiene que pedir permiso para existir. Después del postre, Sofía se levantó y trajo una caja pequeña envuelta con papel dorado. «Es para ti», dijo. Al abrirla, encontré un marco con una foto nuestra del día de la boda, una que no recordaba que el fotógrafo hubiera tomado. Estábamos en el jardín, en el momento exacto en que nos abrazamos después de hablar. No había poses ni sonrisas forzadas, solo nosotras, mirándonos con un afecto que lo decía todo. No pude evitar que los ojos se me llenaran de lágrimas. «Quiero que la tengas para que recuerdes que aprendí la lección, abuela», dijo ella, y esa frase fue el cierre perfecto a meses de esfuerzo silencioso. En ese instante entendí que mi lugar en su vida ya no dependía de la aprobación de nadie más, y que, de alguna manera, habíamos encontrado el camino de regreso la una hacia la otra. Los días después de aquella comida en casa de Sofía estuvieron llenos de una calma que yo no sentía desde hacía años. Me sorprendía a mí misma sonriendo, mientras hacía tareas simples, como regar las plantas o preparar el desayuno. El marco con nuestra foto estaba ahora en mi mesita de noche, y cada vez que lo miraba, me reafirmaba en algo: lo que habíamos recuperado no podía quedar a merced de los caprichos o resentimientos de Lucía. No estaba dispuesta a revivir ese tipo de distancia nunca más. Una tarde, mientras organizaba papeles en el salón, encontré mi testamento guardado en una carpeta. Lo había redactado años atrás, cuando todavía asumía que Lucía y Sofía compartían la misma visión sobre la familia. Pero después de todo lo que había pasado, entendí que era el momento de revisarlo. Me senté con un bolígrafo y empecé a leer cada cláusula, evaluando si realmente protegía lo que yo quería dejarle a quien lo mereciera. No era cuestión de castigar a nadie, sino de asegurarme de que mi voluntad no pudiera ser manipulada. Al día siguiente pedí cita con mi abogado de confianza, don Álvaro, un hombre serio, pero con una paciencia infinita, para escuchar. Le expliqué que quería actualizar mi testamento y dejar claro que todo lo relacionado con mis recuerdos,
mis piezas de costura más valiosas y mi pequeña casa irían directamente a Sofía. También quería incluir una carta personal, que se entregaría junto con la lectura del testamento, explicándole que ese legado no era solo material, sino el símbolo de un vínculo que había sobrevivido a pruebas duras. Don Álvaro tomó nota de cada detalle y me aseguró que el documento quedaría blindado para que nadie pudiera impugnarlo. Así estará tranquila, doña Dolores, dijo, y yo asentí. Pero en mi interior, más que tranquilidad, sentía determinación. No se trataba de dinero ni de objetos, sino de garantizar que Sofía tuviera, incluso cuando yo ya no estuviera, una prueba clara y contundente de que siempre fue importante para mí. En los días siguientes, empecé a separar algunas cosas en casa. Un costurero antiguo que perteneció a mi madre, un par de mantones de Manila bordados a mano, y sobre todo, un álbum de fotos que narraba nuestra historia juntas, desde que ella nació hasta la boda. En cada página escribí notas pequeñas, recordándole detalles de esos momentos. Quería que, si alguna vez alguien intentaba distorsionar su memoria, tuviera en sus manos pruebas vivas de quién fui para ella y quién fue para mí. No le conté nada de estos cambios a Sofía de inmediato. Sentía que debía ser una sorpresa que llegara en su momento, como un último abrazo que pudiera darle. Incluso después de mi partida. Mientras tanto, seguía disfrutando de nuestra relación renovada. Nos llamábamos con frecuencia, compartíamos recetas por mensaje y, de vez en cuando, ella me mandaba fotos de algo que había cocinado o cocido, orgullosa de mostrarme que estaba aprendiendo mis trucos. En una de esas conversaciones, me dijo algo que me tocó profundamente: abuela, me he dado cuenta de que lo que me enseñaste no solo es útil, es lo que me da paz. Es como si, cada vez que cocino o cozo algo, me sintiera más cerca de ti. Escuchar eso me confirmó que el trabajo silencioso de los últimos meses había echado raíces. Lo que había comenzado como un esfuerzo por salvar nuestro vínculo se estaba convirtiendo en una parte esencial de su vida adulta. Y así, poco a poco, empecé a entender que proteger lo que teníamos no era solo cuestión de documentos legales, sino de cultivar momentos, de seguir dejando huellas pequeñas pero imborrables. Era un trabajo diario, a veces invisible, pero tan poderoso como cualquier gesto público. Y estaba dispuesta a hacerlo todo el tiempo que me quedara. Fue casi medio año después cuando la calma volvió a tambalear. Era el cumpleaños de un primo de Sofía y habían organizado una comida familiar en un restaurante en Triana. Yo había sido invitada, pero algo en el tono con que Lucía me llamó para confirmarlo me hizo sospechar que su intención no era precisamente integrarme. Aún así, acepté. No iba a dejar que su incomodidad dictara mis pasos. Menos ahora que con Sofía teníamos un lazo firme. El restaurante estaba decorado con manteles de lino y paredes llenas de fotografías antiguas de Sevilla. Cuando llegué, la mayoría ya estaba sentada. Saludé a todos con una sonrisa, pero enseguida noté que Lucía había dejado un lugar para mí en el extremo opuesto de la mesa respecto a Sofía. Me quedé de pie unos segundos, valorando si aceptar el sitio o moverme, cuando Sofía, desde el otro extremo, dijo en voz alta: abuela, ven aquí, siéntate conmigo. Fue un momento breve, pero cargado de significado. Lucía frunció el ceño. Es que ahí ya está todo organizado, intentó objetar. Pero Sofía, con una serenidad que me sorprendió, contestó: pues se reorganiza. No voy a tener a mi abuela en la otra punta como si no fuera parte de la familia. Varias personas en la mesa levantaron la vista, captando la atención. Yo caminé hacia ella sin decir nada, pero por dentro sentía una mezcla de orgullo y alivio. La semilla estaba dando frutos. Durante la comida, Sofía se encargó de incluirme en cada conversación, preguntándome sobre costura, sobre recuerdos familiares, incluso pidiéndome que contara anécdotas de cuando Lucía era pequeña. Esta última no hizo comentario alguno, pero su incomodidad era evidente. En otras épocas, yo habría intentado suavizar las cosas. Esa vez, me limité a disfrutar del momento, dejando que Sofía llevara la batuta. En un momento, uno de los primos comentó sobre la boda y dijo que recordaba ese abrazo con el padrino que todos vieron. Lucía aprovechó para lanzar un comentario en tono irónico: bueno, no todos los gestos son apropiados para todas las ocasiones. Antes de que pudiera seguir, Sofía intervino: ese abrazo fue lo más auténtico de toda la boda, y me alegra que lo hayas hecho, abuela. Fue lo que me hizo abrir los ojos. El silencio que siguió fue pesado, pero no incómodo para mí. Era el silencio de las verdades que no se discuten. Lucía bajó la mirada, y yo, sin necesidad de añadir una sola palabra, supe que no había marcha atrás. Sofía había tomado partido, y lo había hecho delante de toda la familia. No era una confrontación violenta, sino una declaración de lealtad clara y pública. Sentí que, por primera vez en mucho tiempo, la sombra de mi hija ya no podía interponerse entre mi nieta y yo. El resto del almuerzo transcurrió con un ambiente más distendido para mí.
Hablé con algunos familiares que hacía tiempo no veía, y hasta me animé a probar un postre que no conocía. Sofía. Se mantuvo cerca, como si su gesto inicial no hubiera sido solo un momento puntual, sino la confirmación de una decisión firme. Yo me permití saborear esa certeza, consciente de que esos actos valen más que 1000 palabras. Al despedirnos, Sofía me abrazó delante de todos, sin importar las miradas. «Te llamo mañana, abuela», dijo. Y ese «mañana» no era una promesa vaga, era una garantía de continuidad, de que lo que habíamos reconstruido ya no dependía de circunstancias ni de terceros. Mientras caminaba de regreso a casa, sentí que esa tarde había marcado un antes y un después, no solo para nosotras, sino para toda la familia. La mañana siguiente a aquella comida familiar me desperté con una sensación de paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Tomé mi café frente a la ventana y repasé cada instante del día anterior, la invitación pública de Sofía para sentarme junto a ella, su defensa del abrazo en la boda, y esa manera en que me había incluido en todo sin dejar que Lucía interfiriera. Era como si, por fin, el esfuerzo silencioso de meses se hubiera cristalizado en algo sólido, algo que ya nadie podría derribar. Decidí que era el momento de hacer algo especial, no como una respuesta inmediata a lo ocurrido, sino como un sello a todo el camino recorrido. En mi armario guardaba un rollo de encaje antiguo que había pertenecido a mi madre. Nunca lo había usado, esperando el momento adecuado para darle un destino digno. Y supe, sin dudar, que ese momento había llegado. Quería confeccionar algo único para Sofía, algo que no fuera solo bonito, sino que cargara consigo la historia de nuestra familia. Esa misma tarde saqué la máquina de coser y empecé a trabajar. No tenía prisa, cada puntada era una forma de meditar sobre todo lo que habíamos vivido. Entre costura y costura, recordaba sus primeras ferias vestida de gitana, las tardes de invierno en las que me pedía chocolate caliente, y hasta las discusiones pequeñas que ahora parecían insignificantes. El encaje blanco se transformaba poco a poco en un mantón delicado, con bordados de flores que imitaban las bugambillas de mi patio. Durante una semana trabajé en él, dedicándole un par de horas al día. Lo hacía en silencio, escuchando de fondo el sonido de las campanas de la iglesia y el bullicio distante del barrio. Cada flor bordada llevaba un color distinto, pensado para representar un momento de nuestras vidas, el azul profundo por mis vestidos de trabajo, el rosa suave por su infancia, el verde esmeralda por la esperanza que nunca quise perder. Cuando terminé, lo doblé con cuidado y lo guardé en una caja forrada de tela. En la tapa, escribí a mano, para que recuerdes siempre de dónde vienes y quién te ama sin condiciones. No era un regalo para un cumpleaños ni para Navidad, era un presente que quería darle en un día cualquiera, para que entendiera que el cariño verdadero no espera una fecha en el calendario. Llamé a Sofía y le propuse almorzar juntas esa semana. Aceptó. Enseguida, y quedamos en un pequeño restaurante cerca del río, uno de esos con mesas de madera y olor a guiso casero. Cuando llegó, me recibió con el mismo abrazo fuerte de los últimos meses, y sentí que ese gesto ya se había convertido en nuestro lenguaje privado. Después de comer, le entregué la caja. La abrió con cuidado, como si temiera romper algo, y cuando vio el mantón, sus ojos se llenaron de lágrimas. Pasó los dedos por el encaje, reconociendo de inmediato el valor que tenía, no solo por su belleza, sino por lo que representaba. «Abuela, esto es, no sé ni qué decir», murmuró. «Solo prométeme que lo usarás cuando quieras sentirte acompañada, aunque yo no esté», le respondí. Sofía se levantó y me abrazó allí mismo, en medio del restaurante, sin importarle las miradas curiosas. «No necesito una ocasión especial para sentirte conmigo, abuela. Pero esto lo hace aún más fácil», dijo. Y en ese momento supe que no solo había recuperado a mi nieta, sino que había sembrado algo que seguiría floreciendo mucho después de que yo me fuera. Después de ese almuerzo, nuestra relación entró en una etapa nueva, más madura y estable. Ya no había duda sobre nuestro lugar en la vida de la otra. Nos llamábamos sin pretextos, nos veíamos con regularidad, y siempre que estábamos juntas había una sensación de calma, como si ambas supiéramos que habíamos atravesado una tormenta y salido más fuertes. El mantón se convirtió en un símbolo entre nosotras, a veces Sofía me mandaba fotos. Usándolo, incluso en momentos cotidianos, como una cena con amigos o una tarde en casa. Lucía, por su parte, mantuvo la distancia. No intentó acercarse ni cambiar la dinámica, y yo tampoco busqué forzar nada. Con el tiempo entendí que nuestra paz no dependía de reconciliaciones forzadas, sino de aceptar que hay vínculos que no se sanan y aprender a convivir con esa realidad. Sofía parecía entenderlo también, y nunca más dejó que la opinión de su madre dictara la forma en que me trataba. Un domingo, durante una caminata por el parque de María Luisa, Sofía me confesó algo que me conmovió profundamente. «¿Sabes, abuela? Cuando me dijiste que el amor no necesita formas, me costó entenderlo.
Ahora sé que tenías razón. Creo que parte de crecer es dejar de esconder lo que uno siente por miedo a lo que piensen los demás. La escuché en silencio, dejando que sus palabras se asentaran. Me alegraba ver que aquella frase, pronunciada en uno de los momentos más dolorosos de mi vida, había echado raíces en ella. Seguimos paseando y me contó que había empezado a aplicar ese mismo principio en su matrimonio. Que ya no dudaba en expresar afecto, aunque no fuera el momento apropiado, y que había descubierto que eso la hacía más feliz. Yo la miraba y sentía un orgullo difícil de describir, no por la validación de mis ideas, sino por ver que había encontrado su propio camino para vivir con autenticidad. En las semanas siguientes, continuamos sumando momentos pequeños pero significativos, tardes de costura, visitas a mercados, almuerzos improvisados. Ninguno era grandioso en apariencia, pero todos estaban cargados de ese afecto sin filtros que habíamos recuperado. Cada vez que me iba a casa después de verla, me quedaba con la certeza de que esos instantes serían su verdadera herencia, más que cualquier objeto o propiedad. Una tarde de lluvia, mientras tomábamos chocolate caliente en mi cocina, Sofía me miró fijamente y dijo: «Abuela, ¿sabes qué? Creo que cuando tenga hijos, quiero que tengan contigo la misma relación que yo tuve de niña, pero sin la parte en la que dejé que me alejaran de ti». Sentí un nudo en la garganta. No le respondí de inmediato, solo le tomé la mano y se la apreté. Era como si en ese momento estuviéramos cerrando un círculo que había quedado abierto por años. No puedo negar que, de vez en cuando, me viene a la mente el recuerdo de la boda y la frase que me dijo aquella mañana. Pero ahora ya no me lastima de la misma manera. Es parte de nuestra historia, una herida que cicatrizó y que, paradójicamente, nos acercó más. Entendí que a veces los vínculos más fuertes no son los que nunca se quiebran, sino los que aprenden a reconstruirse después de romperse. Esa noche, al quedarme sola, volví a mirar el marco con la foto del abrazo. Ya no lo veía como un momento doloroso, sino como el inicio de todo lo que vino después. Sonreí para mis adentros y me fui a dormir con la sensación de que, aunque la vida nos lleve por caminos inesperados, siempre es posible volver al lugar donde uno se siente en casa. El invierno llegó a Sevilla con sus mañanas frías y cielos despejados. Una tarde, mientras organizaba el armario, encontré una caja que llevaba años sin abrir. Dentro había cartas antiguas, fotos amarillentas y un pequeño cuaderno donde, durante mi juventud, había anotado recetas, patrones de costura y pensamientos sueltos. Me senté en la cama y comencé a hojearlo, descubriendo que muchas de esas páginas eran pequeñas confesiones de mi vida que nadie conocía. Algunas hablaban de mis miedos como madre soltera, otras de mis sueños para el futuro de Lucía y Sofía. Mientras pasaba las páginas, tuve una idea: quería regalarle ese cuaderno a Sofía, pero antes debía completarlo con capítulos más recientes. Decidí escribir sobre nuestra historia de los últimos años, sin esconder los momentos difíciles, incluyendo la boda y todo lo que vino después. No para reprochar, sino para dejarle un testimonio honesto de cómo logramos reencontrarnos. Quería que, cuando lo leyera, pudiera ver la imagen completa: el amor, la distancia, el dolor y la reconciliación. Me tomó varias semanas completarlo. Escribía por las mañanas, con calma, cuidando las palabras para que transmitieran no solo los hechos, sino las emociones. Al final del cuaderno, dejé una carta abierta: Sofía, si algún día dudas de quién eres o de lo que vales, recuerda que siempre fuiste suficiente para mí, que los errores no nos definieron, pero la forma en que volvimos a buscarnos sí. Cuando lo terminé, lo envolví en un pañuelo bordado y lo guardé en una bolsa de tela con su nombre. Esperé la ocasión adecuada para dárselo, y esa llegó cuando me invitó a su casa para ayudarla a elegir telas para unas cortinas nuevas. Pasamos la tarde entre muestras de colores y risas, y antes de irme, le entregué la bolsa. «Es algo que quiero que tengas cuando sientas que necesitas recordar», le dije. Ella, curiosa, lo abrió de inmediato y comenzó a hojear el cuaderno. No pasó de la tercera página antes de que sus ojos se llenaran de lágrimas. «Abuela, esto es nuestra vida», dijo con voz quebrada. «Es nuestra historia», respondí. Me abrazó fuerte, y sentí que ese gesto no era solo de gratitud, sino de reconocimiento profundo. Nos sentamos juntas en el sofá mientras ella leía en voz alta algunos fragmentos. En cada pausa, me miraba como si estuviera viendo por primera vez partes de mí que no conocía. Cuando llegó a la carta final, no pudo seguir leyendo, simplemente cerró el cuaderno y volvió a abrazarme. «Prometo que voy a cuidar de esto siempre», susurró. En ese momento entendí que el regalo no era solo para ella. También era para mí, porque me permitía cerrar un capítulo con la certeza de que todo lo que había vivido, lo bueno y lo malo, había servido para fortalecer el lazo que nos unía. Ya no había fantasmas de aquel día en la boda, solo un camino compartido que habíamos decidido recorrer de nuevo. Esa noche, al volver a
casa, me sentí ligera. No porque la vida fuera perfecta, sino porque había hecho todo lo que estaba en mis manos para dejar en claro quién era y cuánto la amaba. Y con eso, mi corazón estaba en paz. Pasaron unas semanas desde que le entregué el cuaderno, y cada vez que hablábamos por teléfono, Sofía lo mencionaba de alguna manera. Un día me dijo que lo había dejado en su mesa de noche para leer un fragmento antes de dormir. Otro día, que una de las recetas que había escrito allí se había convertido en su plato favorito para preparar con su esposo. Yo escuchaba en silencio, con una satisfacción tranquila, porque sabía que ese regalo estaba cumpliendo su propósito, mantenernos unidas incluso cuando no estuviéramos físicamente cerca. Llegó la primavera, y con ella, la feria de abril. Hacía años que no asistía, pero ese año Sofía insistió en que fuéramos juntas. Me sorprendió verla aparecer en mi casa con 2 vestidos de flamenca, uno para ella y otro para mí. Este es para ti, abuela. Quiero que lo estrenes hoy, dijo con una sonrisa radiante. Lo tomé en mis manos y sentí el peso simbólico de ese gesto. No era solo un vestido, era su manera de devolverme, públicamente, el lugar que nunca debí perder. Caminamos juntas por el Real, entre casetas llenas de música y risas. Sofía no me soltó del brazo ni un momento. Me presentó a sus amigos y conocidos, y en cada presentación decía, ella es mi abuela, la mujer que me enseñó todo lo bueno que sé. No importaba quién escuchara, ya no había espacio para la vergüenza ni para el silencio forzado. Cada palabra suya era una declaración abierta de afecto, como si estuviera borrando, frente a todos, la escena de la boda que una vez me rompió el corazón. En una de las casetas, mientras bailábamos sevillanas improvisadas, me susurró al oído, gracias por no rendirte conmigo, abuela. Si no fuera por ti, yo seguiría escondiéndome de lo que siento. Sus palabras me hicieron contener las lágrimas. No quise que ese momento se tiñera de tristeza, así que solo respondí, yo también aprendí de ti, Sofía. Aprendí que vale la pena esperar cuando el amor es verdadero. Esa noche, al volver a casa, dejé el vestido de flamenca colgado en la sala, como si quisiera que la casa entera lo viera. Era un recordatorio de que, incluso después de los peores malentendidos, se puede volver a empezar. Y pensé que, si algún día alguien me preguntaba cuál había sido el momento en que supe que todo estaba bien entre Sofía y yo, respondería sin dudar, el día que volvimos a caminar juntas, sin escondernos, en medio de toda Sevilla. Los meses siguientes estuvieron llenos de esa misma energía. No hubo grandes gestos ni sorpresas espectaculares, solo una constancia que lo decía todo, llamadas, visitas, comidas compartidas. Era como si hubiéramos aprendido que la verdadera fortaleza no está en los momentos aislados, sino en la continuidad de los actos pequeños. Y cada uno de esos actos reforzaba la promesa silenciosa de que no volveríamos a separarnos. Ahora, cuando miro hacia atrás, no pienso en la boda como el día en que me humillaron, sino como el día en que comenzó nuestro renacer. Sí, hubo dolor, y sí, hubo distancia, pero también fue el punto de partida de algo más honesto, más fuerte y más nuestro. Lo que entonces parecía una herida irreparable se convirtió en la prueba de que los lazos verdaderos no se rompen, se estiran, se tensan, pero si hay amor, siempre encuentran el camino de vuelta. Por eso, sí. Alguien que lee estas líneas está pasando por un momento de distancia con alguien a quien ama, le diría esto, no se rinda a la primera herida. A veces, la reconciliación no llega con disculpas grandilocuentes, sino con paciencia, gestos pequeños y la valentía de mantenerse presente. Yo lo viví, y hoy puedo decir, con el corazón tranquilo, que valió la pena cada puntada, cada espera y cada silencio. Porque al final, lo único que queda es el amor que supimos cuidar. A veces, las heridas que más duelen son las que nos hacen mirar de frente lo que de verdad importa. Hoy, después de todo lo que vivimos, entiendo que no es la ausencia de conflictos lo que mantiene unida a una familia, sino la decisión de seguir buscándose incluso cuando parece más fácil rendirse. Si alguna vez sentiste que alguien te apartó por vergüenza o por miedo al que dirán, quiero que sepas que un solo gesto, una palabra o un abrazo pueden cambiar el rumbo de esa historia. No siempre es rápido, no siempre es fácil, pero muchas veces vale la pena intentarlo. Me encantaría saber si tú también has tenido que reconstruir un vínculo importante en tu vida, o si todavía estás esperando ese momento para dar el primer paso. Cuéntamelo en los comentarios, quizá tu experiencia ayude a alguien que lo necesite. Y si conoces a alguien que esté pasando por algo parecido, comparte esta historia. A lo mejor, como me pasó a mí, descubre que el amor, cuando es verdadero, no se humilla, se defiende, se cuida y se honra.